Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más en el ciclo Llegás en Movimiento, un ciclo de conversaciones con artistas de la danza que intenta surfear este tsunami pandémico. En este momento nos encontramos cerrando el año, lo que fue que sucedió en este lapso, que sea una pausa donde se visibilizó la situación de precariedad de la cultura y del sector de la danza, sobre todo. Nuestra intención es apoyar la cultura, apoyar a los trabajadores y las trabajadoras de la danza, visibilizar su situación y también su producción y sus creaciones para que podamos darnos cuenta de que el arte y la cultura también son esenciales y necesitamos apoyarnos entre todos. Hoy la tenemos invitada a Laura Calaus, que es una trabajadora del movimiento, de la performance, de la danza, que ha tenido distintos recorridos en su carrera. Vamos a charlar un poco con ella sobre sus creaciones, algo que hizo hace poco la Fundación Cazadores, un proyecto de instalar danza, que nos va a contar un poquito que se trató y seguramente compartiremos algunas imágenes. Y bueno, antes de darle la bienvenida a Laura, les pedimos que por favor se suscriban acá al canal para que nos podamos seguir apoyando entre todos y todas. Vamos a escuchar a Laura. Hola, bien, acá te tenemos entonces, Laura, como te decía recién, bueno, hola, bienvenida, y todo eso que ya sabés, estuvimos charlando. Hola. Y gracias también por sumarte acá al ciclo de Llegás en Movimiento. Yo te presentaba recién y hablaba de vos, viste que es un ciclo de danza en relación al cuerpo y al cuerpo en el espacio, con otros cuerpos, en relación al movimiento y todo lo que uno pueda desmenuzar de qué es danza, ¿no? Que va por distintos canales y de hecho hemos tenido invitades de diferentes estilos y con distintas búsquedas, intereses y demás. En tu caso, te nombraba como bailarina y performer, porque también te conocí, te vi en distintas situaciones, entonces ahora me gustaría que, además de charlar sobre eso, definiciones, sobre el lugar donde vos te sentís y cómo te sentís en relación al cuerpo que danza, con él, ¿no? O el movimiento, también que podamos hablar un poco de este momento, de cómo fue este año con la pandemia y bueno, la cuarentena, el encierro, para que después podamos charlar respecto a tu propuesta dentro de instalar danza, el estado de las cosas, seguir bueno, conversando sobre lo que nos interesa. Dale, buenísimo. Está bueno, cuando te escuchaba pensaba eso, como en los comienzos, ¿no? Algo de que yo estaba estudiando, yo siempre me gustó bailar, que yo hacía zapateo americano de chica, digo, hacía como siempre algún tipo de actividad que tuviera que ver con bailar. Era que, sí, claramente, intuitivamente bailar era como una pulsión y una manera de estar bien, básicamente. Era algo que yo iba al colegio, me acuerdo, salía a las 6 de la tarde del colegio re cansada, pero me iba al microcentro a mi clase de zapateo americano a las 8 de la noche, o sea, era algo rarísimo, y salía a las 10 con ganas de más, era como, había descubierto eso y era como muy, muy interesante darme cuenta que eso, que pasaba con el cuerpo en movimiento, desde un lugar súper intuitivo, yo no lo racionalizaba para nada. Después, cuando terminé el secundario, estudié Ciencias de la Comunicación, y ahí trabajás muchísima investigación y teoría sobre el cuerpo como una entidad, digamos, intelectual, ¿no? Porque es rarísimo que vos en la universidad estás, o por lo menos en esa época, no sé ahora cómo se resuelve, pero estábamos sentados durante horas de horas, no solo en las clases, en los teóricos que duraban horas, que estaban buenísimos, pero vos estabas pensando el cuerpo, con algún cuerpo todo entumecido, y después te ibas a tu casa a leer más, porque tenías que seguir leyendo para después poder escribir algunos artículos, o bueno, ¿no? En fin, era todo, y yo sentía que cada vez
como me interesaba más el cuerpo, pero mi propio cuerpo estaba cada vez más petrificado. Y fue ahí, en un momento, me faltaba muy poquito, un año para terminar la carrera y me fui, ahí emigré y me fui a hacer una carrera de danza en Holanda. Bueno, en ese momento estaba la escuela María Ruanova, que siempre cuento esa anécdota, pero no la cuento acá. Fui a la audición de la Ruanova, pero bueno, no tuve la suerte, así que me fui a Holanda y sí me tomaron en una escuela que se llamaba European Dance Development Center, que traducido es algo así como Centro de Desarrollo de la Danza Europeo, qué sé yo, que era como una especie de apéndice de la Universidad de las Artes Nacional de Holanda, y que después era tan disruptiva, ese apéndice fue tan disruptivo que lo sacaron. Sí, fue el anteúltimo año que yo estuve, por suerte, era muy disruptivo, era estudiantes internacionales con la llave de la escuela, así que la escuela era la casa y bueno, y la creación era la vida, ¿no? Como que me formé un poco en ese contexto. Y sin embargo, después nunca hice danza pura y dura, jamás, porque siempre fui como muy crítica también de la propia práctica y de la propia formación en danza, de mi propia formación, que ya era bastante avanzada, por decirlo de alguna manera, pero también fui muy crítica de eso, entonces como que nunca sentí reproducir aquello que yo había aprendido. En ese contexto, lo que puedo decir es que yo a la danza llegué justamente por algo del entendimiento de lo que era un cuerpo en una coyuntura social, que un cuerpo no era solo, sino que era con los otros cuerpos, por eso digo esto de que me apareció muy, muy temprano, muy jovencita, esa idea o esa sensación, y de que había algo de la coreografía que yo estaba haciendo sin darme cuenta, como sujeto social. Ahí es como que empecé a moverme yo por mí misma, digamos. Mi propia investigación de movimiento apareció desandando, tratando de desandar o desarticular aquello que había sido enseñado a mi cuerpo sin que yo me hubiera dado cuenta. Tenía que ver con eso. Entonces, y que todos y todas, obviamente, lo que, ¿no? Digamos que es algo del cuerpo civilizado, ¿no? En fin, podríamos hablar horas sobre aquello, pero Sí. un poco eso es lo que a mí me convocó a trabajar en el ambiente, o digamos, en el Bereich, en la danza. Como eso, como el espacio para preguntarse sobre eso, para investigar con otros y poner las preguntas en cuestión, en el cuerpo, con el cuerpo, a los cuerpos de todos y todas. Claro, o sea, ese sería el anclaje que tiene en la danza, si podemos nombrarlo de esta manera, tus propuestas, ¿no? Porque vos rompés, nunca te paraste en lo coreográfico, en tanto danza, digamos, lo que se entiende en las compañías y lo que entiende el público en general por danza, ¿no? Si bien sabemos que es una pregunta más abierta el tema de la danza, sino que te paraste más en lo coreográfico, en cuanto al conocimiento y la conciencia o no de la distribución de los cuerpos en el espacio. Exacto, pero los cuerpos de todos y todas, o sea, no solo de los intérpretes y las intérpretes, ¿no? Como que eso sería por ahí, yo no me veo tan disruptiva, pero sí simplemente que no puedo trabajar en un escenario o en un espacio escénico como si fuera digamos, una caja, ¿no? Una caja, digo, muchas veces se trabaja con el espacio, digamos, circular, o los performers, los intérpretes atraviesan el público, y sin embargo pareciera que hubiera una especie de velo, ¿no? Entonces, para mí siempre es la situación en la que estamos trabajando, qué le pasa a todos esos cuerpos. Sí. Por ahí esa es la diferencia. Sí, y se ven tus propuestas, como yo he visto un par en
lo largo del tiempo, y siempre hay algo que está atravesando, digamos, si uno lo piensa como esa cuarta pared, siempre hay algo que está atravesándolo y de alguna manera interpelando al otro, y lo pone de hecho en lugar de participadora y participadora active. Esto del lenguaje me mata a veces, con el el o, ¿no? Como Está para bien, pero no se trata de ser perfectes, se trata de ir moviendo las neuronas, creo. Y bueno, me parece que algo de eso tiene tu trabajo también, tiene tus propuestas. Contame cómo fue este año. ¿Cómo fue este año para vos? Dale. Bueno, es muy gigante la pregunta. Lo que te puedo decir es que me voy a remitir, digamos, a mí en tanto, digamos, trabajadora de las artes escénicas, para nombrarme de alguna manera, ¿no? La verdad es que lo que yo sentí, sobre todo cuando empecé a entender, ¿no? Al principio obviamente estábamos todos confundidos, pensábamos que nos teníamos que guardar en casa durante 15, 20, 40 días, y después nos dimos cuenta que esto iba a ser un antes y un después, en fin. Y en lo que respecta a mi trabajo de artes escénicas, cuando empecé a escuchar lo que estaban pensando en términos protocolares, yo me involucré bastante al principio con el foro, o sea, desde el Foro Danza en Acción, nos involucramos un montón en reuniones con el Ministerio, con Ciudad, con Nación, Ministerio de Cultura, para eso, para pedir apoyo, contención, de todo y perspectiva. Cuando yo escuché al ministerio, digamos, a los representantes del ministerio, evadir constantemente cualquier tipo de ayuda real, concreta, nada, me di cuenta que estábamos más solos y solas que nunca. De hecho, voy a aprovechar para contar que, no sé, por ahí me corrigen, ¿no? Pero el Fondo Metropolitano todavía no respondió. Estamos en 29 de diciembre del 2020, un año pandémico, un año donde desde el ministerio se decía, les vamos a ayudar a partir del Fondo Metropolitano, esa va a ser la ayuda, no van a tener que rendir ese dinero, se va a repartir. Todavía no están los resultados, 29 de diciembre. Entonces, es como muy claro también la actitud. O sea, esa plata está, las partidas están, entonces claramente hay una voluntad, hay cero voluntad política de apoyar la cultura en general y la danza, que somos siempre ahí en los últimos cositos del tarro, en particular. No hay voluntad, porque si lo hubiera, se hubiera ayudado a la gente para que no colapse todo, y los recursos estaban. Entonces, bueno, yo enseguida percibí esa vulnerabilidad extrema en la que estábamos inmersos, y la verdad es que pensé, lo primero que sentí fue desapegarme de la profesión, y yo ya tengo 45 años, como que se supone que es el momento donde uno, ¿no?, empieza como a hacer realmente solo lo que quiere, en fin, exacto, como que ya no sos newcomer, ya no sos nuevo artista, pero al mismo tiempo sentí, bueno, ¿qué es lo que me deparará el destino? Porque evidentemente las escénicas, más que nunca y desde distintos ángulos, están siendo exterminadas, básicamente. Entonces, ¿qué pasa con la presencialidad? ¿Qué pasa con los cuerpos? De nuevo, las mismas preguntas de cuando tenía 20 años volvieron. ¿Qué tipo de coreografía social tenemos que digamos que acatar más o menos conscientemente, y dónde realmente tenemos que tomar las propias decisiones, autoorganizarnos más que nunca, y, y bueno, un montón de temas, digamos, que obviamente que exceden a la danza en sí misma, pero bueno, en relación a la danza, imagínense, ¿no? Es como, ya mi primer pregunta, yo estaba, bueno, haciendo la residencia en Fundación Cazadores, que bueno, fue una residencia en casa, nunca fue en el espacio, pero bueno, yo estaba trabajando en un proyecto de investigación, y, y bueno, lo que pensé fue eso, ponele que pudieras trabajar con protocolo, cualquier obra que hagamos hoy es sobre el protocolo, o sea, porque no podemos estar trabajando cuerpos, presencialidad, exactamente el estar con el otro
el otro está enmascarado, vos porque se supone que sos intérprete, te lo podés sacar un ratito, está tan cargada esa situación que no podés no hablar de eso, o sea, estás hablando de eso aunque no lo hables, y es lo primero que aparece. Entonces, pero un desafío más que nunca. ¿Cómo podemos hacer obras que no sean sobre el encierro, que no sean sobre la cuarentena, sobre el aislamiento y sobre las políticas de control? ¿Cómo podemos hacer otra cosa? Si estamos todos ahí dentro haciendo esa obra, digamos, porque, bueno, de alguna manera es un rol que estamos haciendo y son, digamos, son instrucciones coreográficas, o sea, más que nunca, explícitas, ¿no? Sí. O sea, es eso. Entonces, ¿obras de qué vamos a hacer? Eso fue lo primero que me apareció. Sí. No, digo, y estuviste haciéndolo porque te pregunté cómo había sido este año y ahí ya metiste lo de la Fundación Cazadores, ese laburo de instalar danza que sé que se decidió llevar adelante con otro formato, que por el momento en el que se abre, digamos, tiene la posibilidad de cierta presencialidad. Sí. ¿No? Sí, un poco. Sí, a ver, porque para no hacerlo, porque estuvimos 500 reuniones, siempre escuchando las últimas noticias, a ver cómo lo podíamos hacer. Se decidió finalmente hacerlo este año como material audiovisual. O sea, adaptamos todos los trabajos, en el ciclo estaban, Iván Jaldar, está Marina Sarmiento, Connie, ¿cómo se llama? Connie, siempre me acuerdo, bueno, Connie, que es una artista más del palo de visual, y en fin, y ese ciclo, lo que se decidió fue, bueno, producir obra audiovisual, y en tal caso, el año que viene quizá poder estrenar la versión presencial. Pero ¿qué pasaba? A mí me sucedió que yo venía trabajando antes de todo esto, antes de la pandemia, etcétera. Yo venía trabajando como el rehacer obras más viejas, hechas por mujeres, poco reconocidas, como obras que habían pasado por ahí muy desapercibidas en su momento y que a mi entender habían hecho historia, ¿sí? O bueno, todos esos momentos donde las mujeres por ahí han hecho historia, pero no han sido reconocidas, registradas, o mismo así han sido asesinadas, como después como desaparecidas en todas sus maneras, desde lo simbólico y desde lo físico, ¿no? Entonces como que ya hacía 2 años que yo me dedicaba como a investigar, a copilar distintos trabajos más o menos performáticos, que tenían que ver con eso. Por ahí obras que se habían hecho una sola vez, o eso, obras que no tenían registro, tenían algunas claves, pero no tenían el registro. Y bueno, cómo reconstruir todo eso. Y a mí en realidad lo que me interesaba en esa reconstrucción era cómo dialogaba esa obra con su contexto histórico de ese momento y qué decía eso hoy. O sea, qué pasaba cuando la sacábamos del contexto y la poníamos en una nueva situación histórica. Y al fin y al cabo, la pregunta era si una obra, si una performance puede ser un hecho histórico en sí mismo, ¿no? ¿Qué sería un hecho histórico? Entonces, a partir de esas preguntas, seguí investigando, más que nada en casa. Bueno, tuvimos la posibilidad de hacer en Cazadores la obra, y una de las obras que yo venía trabajando era El encierro de Graciela Carnevale, pero lo había hecho antes de nuestro encierro. Entonces, cuando me encontré con ese material de vuelta, habiendo sido encerrada, estando en un planeta encerrado, era como era muy impactante. Y la verdad que le agradezco un montón a Graciela, algún día tengo que charlar con ella, porque no he tenido todavía la posibilidad, pero ¿a qué voy? Lo que la obra me permitía era poner en escena el encierro con una distancia para que pudiéramos verlo, sentirlo desde una nueva perspectiva.
alternativa, ¿no? El encierro que todavía estamos viviendo, porque sí. Entonces, esa obra... Sí. No, es que sí, que la cuentes un poquito, digamos, lo que se puede contar, ¿no? Porque si todavía tampoco se estrenó, pero un poco de qué se trata. No, a ver, la obra básicamente lo que hace o sea, ella lo hace en el año 1968, ¿sí? Que es como... Mira, cuando yo la estaba trabajando en esa obra, yo sentía que el 68 no era tan distinto que el 19, en el sentido de que había un montón de movimientos sociales, más o menos violentos, o sea, menos violencia, pero sí como muy determinados a cambiar el orden político. Teníamos en Chile, había o sea, en Egipto, estaban en Latinoamérica, en muchos países estaban pasando muchas cosas donde se estaban moviendo los cimientos políticos de la sociedad y donde realmente, bueno, feminismo ni hablar, y se sentía como eso, un momento bisagra donde realmente digamos, la bajada política ya no tenía, digamos, no tenía la aceptación o la sumisión que venía teniendo los 80, los 90, ¿no? Ahora habíamos llegado a un momento como que realmente queríamos otra humanidad y los pueblos estaban autoorganizando, o sea, estaba pasando eso. Eso sentía un poco ahí con el 68. Bueno, contándoles el encierro. Ella hace una performance en Rosario, en una galería comercial, como si fuera de venta de productos. Un grupo de artistas alquila ese localcito y lo utiliza durante unos meses como espacio de cultura alternativa, ¿no? Experimental de la época en Rosario, que también estaba muy, muy, muy burbujeante en esa época. Y la obra que hace ella ahí es invitar al público a una muestra una muestra de arte visual, supuestamente. Entran todos a la galería, no hay nada colgado en las paredes. Cuando todo el mundo está dentro, ella cierra la puerta, pone un candado y se va. Y bueno, por ahí el resto no lo cuento porque está bueno, está bueno verla a la obra o vivirla. ¿Qué pasa ese día en Rosario? Bueno, hay un desenlace particular. ¿Y qué pasa este día cuando yo hago la obra en Buenos Aires o donde la hagamos en el año 2020, ¿no? ¿Qué pasa en relación a eso, al contexto que estamos viviendo, a lo que nos pasa como cuerpos? De repente estamos, no sé si contar, pero bueno, vos, Nea, tuviste Sí, tuviste, claro, la oportunidad de vivirlo desde adentro. Entonces, ¿qué es estar? Yo no, la verdad que yo no lo tuve. ¿Qué es estar encerrado adentro de un encierro, no? Es un encierro dentro de un encierro. Claro, ¿hay perspectiva para ver qué pasa o es toda una especie de meollo? ¿Me estás preguntando? No, estaba pensando en la propuesta, ¿no? ¿Qué actual, cómo se reactualizó eso que tomaste del 68, más allá de los puntos en contacto que encontraste cuando empezaste a trabajar, digo, este año, en este contexto? Tremendo. Sí. Nada, sí, la situación de encierro, como yo estuve, no sabía qué iba a pasar, ni cómo iba a ser, ni nada. En un punto no sabía, en otro punto, viniendo de vos, sabía que iba a ser algo que nos iba a poner a nosotros en movimiento y en acción, que no iba a ser una propuesta que uno iba a contemplar como si recorriera una galería, ¿no? Que iba a ser algo que te iba a interpelar y te iba a decir, bueno, ahora te toca a vos, parte. Entonces cuando lo escuché dije, uy, ahora que hay que hacer algo. O no, porque bueno, imagínate, justamente eso es lo interesante de la obra, que ante una actitud pasiva, o sea, que lo que pase realmente es responsabilidad de uno mismo, pero que todo vale, o sea, vos podés no hacer nada, o podés hacer algo, o digamos, y bueno, como la vida misma, digamos. Sí, pero es interesante esto que no sé si te lo dije en un mensaje, pensando lo coreográfico también dentro de la obra, como esa distribución del cuerpo, o esa relación de los cuerpos entre sí en el tiempo y en el espacio, como en estas
propuestas así, donde uno le tira al otro, a la otra, alguna pregunta, donde podés responderla o no, actuar o no, hay una intervención de la otra parte, en este caso del público, donde el público participa en esas relaciones con el tiempo y con el espacio, porque dependiendo de la actitud que tome el espectador o espectadora en ese momento, y cuánto tiempo le lleve tomar, cómo se va a dar la obra. Puede durar 5, 10, 15, 20 minutos y organizarse de diferentes maneras, ¿no? Porque también le das posibilidades en el espacio cerrado a que se le disparen distintas ideas, que le va a llevar un tiempo determinado, una relación entre esos cuerpos que están ahí, en ese lugar, una forma de repartirse en el espacio y de relacionarse con ese espacio. Está bueno desde ese punto de vista también, ¿no? De lo coreográfico, así como estamos pensando en el encierro y en la organización de los cuerpos en la sociedad, con estas políticas de cuarentena y de regulación estricta, ¿no? Y muy clara e introyectada incluso en las personas, de voy a salir de determinada manera, no voy a salir, no voy a ir allá, voy a mantener esta distancia. Aunque te digan ahora, por ejemplo, no hace falta, podés estar en la calle sin barbijo. La gente va sola por ahí, con el barbijo o andando en bicicleta con el barbijo, que decís, a ver, no te está haciendo bien tampoco eso. Bajátelo, no tenés nadie cerca que vos puedas, porque es preventivo, para no contagiar en el caso que lo tengas o que no te contagie en el caso de que alguno lo tenga y no sepa. ¿Estás andando en bicicleta? ¿No? Como hay cosas que ya Sí, están... bueno, por eso, pero ahí hay algo que, bueno, si tenemos que hablar de ese tipo de situaciones, me parece que lo que está en juego acá es la idea de cuidado. Me parece que se está confundiendo, es bastante engañosa la idea de cuidado masiva que se empieza a instalar desde la gente misma, ¿no? No, yo me cuido, no hago esto, yo me cuido, hago tal otra cosa. Pero realmente es interesante ver la idea de cuidado, muchas veces, como vos decís, si vos estás andando en bicicleta, no tenés ninguna posibilidad de cruzarte con ningún virus y necesitas el oxígeno más que nunca. Entonces, ¿por qué acidificar tu cuerpo exponiéndote a cáncer, a enfermedades infecciosas respiratorias y muchísimas cosas más? ¿Por qué exponerte a eso cuando realmente no tenés ningún peligro que te ataque? Entonces, yo me cuido, ando en bicicleta con barbijo, ya es rarísimo. Y de esas cosas hay un montón. Entonces, como bueno, realmente creo que ahí ya hay que empezar a cuestionarse un poco cada uno, pero también en comunidad. Bueno, ¿cómo nos cuidamos? ¿Qué es la salud? Porque no empezamos a cuidarnos hoy, ¿no? Ya teníamos una trayectoria, por decirlo así, de salud, de enfermedad y de cuidados que tengan que ver con eso. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Y bueno, en fin, eso no, creo que no se excede acá el contexto, Sí, pero es sí. súper interesante pensar la idea de cuidado. Sí, y del cuerpo, ¿no? Digamos, volviendo al Exacto, ciclo, ¿no? sí, A sí, este sí, ciclo, al movimiento, hablamos del cuerpo. ¿no? De los cuerpos, el movimiento, la danza o el artista escénico que trabaja con su cuerpo, que trabaja con esto, eh, fue de lleno a ese lugar, ¿no? La Exacto. pandemia, todo lo que produce un cuerpo es peligroso. Mm, Llega sí, a un sí. extremo. Sí, Y personalmente ahora me haces acordar como que yo ya enseguida, las primeras semanas, si bien yo entendía que podía haber algo grave, que qué sé yo, que nunca pasó, que en todo el mundo, mi cuerpo me sacaba de mi casa, por eso yo vivo en un barrio, no había nadie por la calle, me sacaba mi cuerpo de mi casa, me encontraba en lugares rarísimos, como que mi cuerpo iba siguiendo los vacíos, donde había un vacío, no había nadie, mi cuerpo iba yendo y yo era como, te juro que no soy yo, o sea, y bueno, lo reconocí como una pulsión vital, eh, porque no me podía, me puse a hacer gimnasia en casa, a hacer yoga en casa y casi me muero porque me sentía más encerrada todavía. Entonces era como, me pasó eso con el cuerpo, como que me rescató mi propio cuerpo y me llevaba a lugares abiertos. En fin. Eh,
Bueno, tenés... Así que bueno, es una gran interrogante. Entonces, yo creo que hay una oportunidad hermosa acá para las escénicas, para la danza, para los que trabajamos con los cuerpos. Es una súper oportunidad para realmente poner sobre la mesa los temas que necesitamos pensar, tratar, compartir. Digamos que no es que yo al principio estaba muy así como, bueno, esto es el final de lo presencial, es el final de lo escénico, siempre lo fue, ahora peor que nunca. A mí personalmente no me interesa trabajar virtual, una performance virtual, porque me parecería que es un poco como... Iría en contra de lo que estoy planteando en los trabajos, iría en contra, porque primero el encuentro, primero los cuerpos, los olores, las sensaciones, las quinesferas, lo que sea que pensamos o sentimos que es un cuerpo, eso primero y siempre. Como que ahí me parece que claudicar eso, de verdad prefiero ponerme a cultivar una huerta, donde voy a estar ahí mucho más, va a tener mucho más sentido mi movimiento y mi presencialidad que detrás de esta pantalla, digamos, ¿no? Claro. Digo, una conversación la podemos tener y bueno, Sí. Pero en ese sentido. Y que es una oportunidad ni hablar. Ahora hay que ver eso, cómo cada uno lo puede sí, integrar, ¿no? a la propia práctica. Claro, bueno, ahí va, para ir también como redondeando un poco el encuentro, ¿qué te imaginas vos así hacia el futuro? ¿O qué te gustaría? No, me parece que más que nunca es eso, como que si siguiéramos en una práctica de la danza, de las artes presenciales, del aquí y el ahora, creo que nuestro rol sería básicamente eso, recordar y anclar qué es un cuerpo, qué es un ser vivo, como que tendríamos un poco, me parece, esa responsabilidad. Y otra vez, la pregunta sobre qué humanidad queremos ser está en nuestras manos, o sea, porque también los artistas somos los que producimos imaginería, o sea, producimos futuro, o sea, imaginaciones a futuro, justamente, utopías, distopías. Obviamente que la realidad supera ampliamente en este momento la ficcionalidad en la que vamos a trabajar, pero no importa, es un momento de recambio, de reestructurarnos y otra vez empezar a producir desde esta perspectiva, ¿no? ¿A dónde queremos ir? O sea, no es verdad que el futuro esté escrito. El futuro, si hay algo que no está, es escrito, lo co-creamos, y la pregunta es esa, ¿cómo estamos a nivel relacional? ¿Cómo nos vinculamos? ¿Cómo colaboramos? ¿Competimos? ¿Colaboramos? ¿Quién es el otro, la otra, para nosotros, ¿no? ¿Es ese aliade o es el peligro? Creo que ahí otra vez, ¿no? Como la idea de cuidado, hay que repensar un poco esos términos. ¿Quiénes son les otros? Y bueno, un poco en ese sentido, como para mí un poco vida y obra también se cruzan un montón, por eso digo esto en relación a los dos campos, ¿no? El campo profesional y el campo, digamos, de la vida privada, que ni siquiera, ya no hay vida privada. No sabés, ¿viste? No sabés. O sea, que tu casa sí es tu casa, tu cuerpo es tu cuerpo. También está ese tema, que me parece que es otro de los temas que nos tocan, ¿no? A las escénicas. ¿De quién es este cuerpo? O sea, está bien, soy un cuerpo social, soy permeable a lo que sucede, pero ¿puede, digamos, un protocolo obligar a este cuerpo a una idea específica de salud y de tratamiento? ¿No? Es como, ¿de quién es ese cuerpo entonces? ¿De quiénes son los cuerpos? Y Laura, si tuvieras que buscar una palabra o un movimiento para sintetizar este momento, ¿qué te viene así? Ay, no lo voy a hacer, pero me frotaría todas por la pantalla. Patético. Frotarse.
¿Eh? No, viste como la desesperación, la cosa chata, viste, lo chato de la... Porque que estemos acá también, ojo que por un lado podemos comunicarnos, quizá de otra manera no lo haríamos, pero hay algo del aplacamiento, del achatamiento que tiene la pantalla que también repercute, ¿sí? En el cuerpo, ¿no? Estamos así como... Sí, sí, y tuvo, ¿no? La visión de, no, no va acá Sí, esto. sí, creo que eso. Los cuerpos, bueno, como eso, como entiendo, una salud, digamos, integral, donde los cuerpos, eso, no terminan acá, estamos todos, y bueno, y sin endorfinas, me parece que no vale la pena la existencia. Y las endorfinas es cuando estamos juntos, cuando nos abrazamos, nos amamos, y bueno, y lo otro hay que ponerlo bajo la lupa, digamos que si hay que poner la urgencia, me parece toda la urgencia en base a la cual se va basando toda esta protocolorización de la existencia, me parece que hay que ponerla con una lupa, a ver cuál virus, este virus o este virus, no, porque no está muy claro si es, ¿cuál vacuna? ¿La vacuna para qué? ¿Para dónde? ¿Cuánta gente se va a morir con la vacuna? ¿Cuántos van a...? ¿Viste? Como un poquito más específico, para poder entender realmente de qué hablamos cuando hablamos de salud pública, ¿no? Algo de Bien, eso. tenemos, acá podríamos decir que danza es salud también. Estamos Ahí va, como yo creo que arte, sí. arte, cultura y salud. Sí, Podría por ahí ser. exacto, sí, tal cual, pensar en eso y poder priorizarlo como sociedad, digamos, no como individuos. Cómo podemos instalar esa prioridad de salud de la población, ¿no? Que hace años que venimos conversando esto, pero ahora es más actual que nunca en realidad. Sí, y como desde el arte, digamos, uno se piensa también como actor responsable, no en el sentido del teatro, sino de intervenir en la vida, ¿no? Como ser responsable, pero el artista como responsable, como poder interpelar y llevar estas preguntas, ¿no? Abrir estas preguntas desde el propio campo del arte escénico. Creo que Exacto. podría ser parte de la Eso no. responsabilidad Ujú. que Re. algunas asumen y otros no, pero me parece que el arte tiene un papel, porque es a donde le está dando en este momento la situación de la pandemia y del control, es el campo que se ve más perjudicado y es el que nos permite continuar viviendo también, ¿no? Pues si no, no sé, nos estaríamos morfando. La cultura tiene un peso en la existencia del ser humano importante, si no tendríamos que empezar a plantear hasta qué punto nos salva la cultura. Si no... Tal cual. Bueno, Bueno, Lau, mira lo que pasó también el principio del aislamiento, como que todo el mundo estaba ahí, obras, cultura, películas, música, ¿no? sí, 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 Como que, ¿qué era lo esencial al final, no? Como que, me acuerdo que los kioscos se empezaron a abrir enseguida, Coca-Cola, caramelo, cigarrillo, eso era lo esencial, ¿viste? Estábamos, pero no podías ir en fin. Y bueno, hay que ver cómo podemos participar por lo menos de la conversación sobre la salud también. sí, claro, El palo de la danza. que se instale el debate un día de debate, además. Estamos justo hoy se está debatiendo la ley del Exacto. derecho al Pero aborto. bueno, sí, esa sale, me parece que ya la, Sí, la venimos peleando hace mucho. sí. Bueno, muchas gracias por tus palabras y por remover, creo que en estas conversaciones, aunque sean a través de estas pantallas planas, también nos permite como, entrelazar ideas, intercambiar y despertar otras, tanto Mm. a las que estamos participando acá como a quienes puedan escuchar después la charla. Y seguramente pondremos algún fragmento del estado de las cosas, ¿no? De esto que
estuviste contando que hicieron para la Fundación Cazadores. Y bueno, estamos ahí en contacto. Muchas gracias nuevamente por tus palabras, ¿no? y tu tiempo. Gracias a vos también, Nea, porque está buenísimo que estás abriendo ahí diálogo por todos lados y eso es básicamente lo que necesitamos hacer. Así que buenísimo, genial, que siga tu ciclo. Gracias. Chao. Chao a todos. La comparación lo hace más grande. El trabajo consiste primero en preparar un cuarto totalmente vacío, con paredes totalmente vacías. Una de las paredes está hecha de vidrio y tiene que estar cubierta de manera que no se note que es una pared de vidrio. El punto es dejar que la gente entre, pero no dejar que salga. No hay posibilidad de escapar. De hecho, los espectadores no tienen elección, están obligados, violentamente, a participar. Sus reacciones positivas o negativas son siempre una forma de participación. El final del trabajo es impredecible, tanto para la audiencia como para mí. Sin embargo, es intencionado. ¿Va el espectador a tolerar esta situación pasivamente? ¿Va a suceder un evento inesperado, como por ejemplo ayuda desde afuera, para rescatar a la audiencia? ¿O va la audiencia a proceder de manera violenta y romper el vidrio? A través de un acto de agresión, el trabajo intenta provocar en el público una conciencia del poder que tiene la violencia en nuestra vida cotidiana. Hay un tarugo y si lo sacamos... La herramienta sale. Bueno, si sacamos este y sacamos el otro, esta es corrediza y se abre. Yo no quiero... ¿Qué tenés ahí? Acá está, hay un tarugo con un tornillo. Hay dos. Hay uno de ese lado y otro de ese lado. Es cuestión de sacar este tornillo. Claro. No, pero corre por allá. Igual esa te lleva al baño, ¿no? Te lleva al baño, no tiene salida. Vos por lo menos. Pero por ahí es un engaño. Claro, no lo sabemos. Tratándose de... puede ser de A ver, una pinza ahí. Sí, pero corre para este lado. Están rotas las cosas, sí. Acá hay un destornillador ahí. Esta está saliendo. No, pero tiene que ser algo porque no tiene ranura, digamos. ¿No tiene ranura? No, es una pinza. Y está el tarugo, ahí está, ahí me saco de ese. Pero vamos a irnos al baño, me parece. Bueno, pero vamos. Ahora para que yo... ¿Te queda uno? A la jota. Ahí no van a Esta hacer. tiene rueditas. Ese Vamos baño. destruyendo los lugares. ¿Sabemos que nosotros seguimos las indicaciones? Esta tiene rueditas. ¿Qué pasa si agarramos la silla, cortamos ahí? También podemos romper esta puerta. Para mí que también se puede romper esta puerta. Cortar eso, cortar Ah, por ahí. esto con un... ¿Puedo hacerlo? Sí, ¿Sí? eso, sí. ¡Ahí está!